activación, maduración y diferenciación de linfocitos B en humanos y ratones, la función de las miocinas en la respuesta inmunológica, en particular las miocinas de la clase 1, el estudio de las inmunodeficiencias primarias humanas, a las cuales se ha abocado últimamente con muy interesantes resultados, y la caracterización de la inmunoglobulina A y del microbioma en humanos. Tiene muchísimas publicaciones en revistas de alto impacto y además ha sido un docente absolutamente extraordinario, tanto a nivel de docencia frente a grupo como en la formación de recursos humanos. No tengo a la mano exactamente cuántas tesis ha dirigido, pero puedo decir que los doctorantes y maestros y licenciados dirigidos por el doctor Leopoldo Santos han sido muchos y todos hablan casi con lágrimas en los ojos de los buenos recuerdos que tienen de su mentor. Acordándose de lo mal que les fue. No, al contrario. En general siempre dicen que todo va muy bien y que les gusta mucho y que realmente le agradecen al doctor Leopoldo Santos la formación académica que han recibido. Y esto lo digo porque hace poco nos mandaste, Leopoldo, una copia de un artículo en donde se hace hincapié sobre la importancia de formar a los estudiantes, pero no de formarlos técnicamente y para hacer trabajo de laboratorio únicamente, sino de, al contrario, realmente de enseñarles a pensar, de enseñarles a ser críticos y de enseñarles a ser buenos mentores. Así es. Entonces, eso sí es muy importante y creo que eso lo has hecho mucho y muy bien. Pues Leopoldo, muchas gracias por hablarnos el día de hoy de cómo estamos organizados, de cómo la inmunología en México y fuera de México funciona. Claro, pues muchísimas gracias por la invitación, Ivonne, Eva y en general la mesa directiva de la SMI. Es un placer platicarles un poco de mi experiencia en la UIS y en relación a lo último que mencionabas de que a los estudiantes hay que enseñarles a pensar. Creo que afortunadamente, pues lo único que hago es dar muestra de lo que aprendí. Afortunadamente tuve también muy buenos profesores, muy buenos mentores, y uno finalmente acaba reproduciendo los aciertos, pero también las faltas de los mentores. Entonces, pues hay mucha gente a la que le debo mi formación y trato de pagar un poco por lo mucho que he recibido. Pero bueno, vamos a empezar con la presentación para no extendernos más. Va. No sé si la ven ya ahí. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. El título, le puse como título una breve mirada a la UIS. O sea, me gustaría comentarles qué es la UIS. Ups, creo que puse mal ¿cómo se llama? El puntero. ¿Dónde está? Aquí está el puntero, perdón. Eh, y un poco la mirada que tengo de la UIS es porque he sido miembro del consejo de la UIS durante los últimos años. Entonces, a eso me quisiera referir, o sea, mi experiencia desde dentro de la UIS. Pero primero empecemos por definir qué es la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Son justamente las siglas de UIS. Entonces, el poquito de historia, la UIS, la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, se fundó oficialmente el 5 de mayo. Estaban celebrando seguramente la Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1969, por representantes de 10 sociedades científicas, obviamente de inmunología. La Sociedad Americana, la Británica, la Canadiense, la Holandesa, la Alemana, la de Israel, la Sociedad Polaca, la Escandinavia y la Francesa, junto con la Yugoslava, son miembros fundadores. Y en esta misma tónica, la Sociedad Australiana y la Sociedad Suiza fueron también, aunque no pudieron asistir, también fueron miembros fundadores de dicha unión. Entonces, tras la constitución de la UI, se preparó o se organizó un consejo
para elaborar una constitución, y la primera Asamblea General se celebró el 30 de julio en Washington, en lo que se considera pues, fue el primer Congreso Internacional de Inmunología en 1971. Entonces, en esta Asamblea General, en esta primera Asamblea General, se eligieron los funcionarios de la UIS y el consejo pues, que iba a dirigir a la Unión en este primer periodo. Debo decir desde ahorita que los periodos de UIS, de acuerdo a su reglamentación interna, son de 3 años, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en esta sesión, en esta primera asamblea, se eligieron al primer consejo directivo, y este consejo directivo sesiona cada 3 años. Perdón. Ouais, je pense que tu vas dessus. No, creo que no, no importa. Alguien está hablando. Alguien pero estaba bueno. hablando, sí, ya. Sí, entonces, este consejo sesiona cada 3 años para elegir nuevos funcionarios, y esto generalmente se hace durante el Congreso Internacional. Entonces, el segundo congreso fue en Brighton, en Inglaterra, el siguiente congreso en Sydney en el 77, bueno, 74, 77, luego en París en 1980, en Kioto en el 83 y en Toronto en julio del 86. Lo marco con negritas porque este fue el primer congreso internacional al que tuve la oportunidad de asistir como estudiante de posgrado, y donde, vamos, además de conocer a miembros distinguidos de la sociedad internacional, tuve oportunidad de empezar a involucrarme en el funcionamiento de la misma. Después, el siguiente congreso fue en Berlín en el 88. De hecho, este 89, aquí hay un error, perdón. Y este congreso fue el segundo congreso internacional que asistí, y un mes después empezaba mi estancia postdoctoral en Inglaterra. Después en Budapest en el 92, en San Francisco en el 95, en Delhi, Nueva Delhi en el 98. Este no está marcado con amarillo porque no tuve oportunidad de ir. En Estocolmo en 2001, Montreal 2004, Río de Janeiro 2007. En Kobe tampoco conseguí dinero, entonces no pude ir al 2010. En Milán 2013, Melbourne 16, Beijing 19, y el último acaba de ocurrir en Cape Town, en Sudáfrica, en el 2023. Aquí se nos cruzó la pandemia, entonces el Congreso tuvo que prolongarse. En lugar de ser 3 años después, fue 4 años después. Es importante nada más mencionar que la Asamblea General adoptó una nueva constitución, o revisó los artículos del constituyente en 1995, haciendo sobre todo adecuaciones y modernizando algunos de los aspectos de cómo funciona la UIS. Entonces, la UIS en 1976 fue aceptada como miembro del Consejo Internacional de Uniones Científicas, o Consejo Internacional para la Ciencia, como se le conoce, que es el ICSU. Posiblemente Rosana Pelayo tiene más información de esto, puesto que el ICSU forma parte de los organismos de la UNESCO, precisamente relacionados con la educación, el arte y la cultura. Bueno, UIS pertenece desde el 73 a esta unión. Ahora, ¿qué es la UIS o cómo está conformada la UIS? Bueno, la UIS está conformada por 88 sociedades nacionales. Entonces, cada uno de los países que está aquí de color, que no sea gris, es un país cuya sociedad está afiliada a la UIS. Es importante mencionar que la UIS solamente registra una sociedad nacional por país. O sea, no hay más de una sociedad por país. Entonces, cada una de estas representa a inmunólogos, y a esto agrupa más de 60,000 inmunólogos alrededor del mundo. Entonces, básicamente cualquier inmunólogo que se diga inmunólogo debe estar afiliado, está afiliado muy probablemente a una sociedad nacional, que a su vez estará afiliada a la UIS. Tiene además 3 sociedades miembros asociadas que no están federadas. El resto de las sociedades, como están descrito aquí en los colores, están conformadas con federaciones. Así tenemos, por ejemplo, en color azul, la Federación Europea de Sociedades de Inmunología, la EFIS,
que tiene su propia organización. Tenemos a la ALASI, que hasta hace unos años se llamaba ALAI, que es la Sociedad Latinoamericana de Inmunología, que incluye de México hasta la Patagonia. Tenemos a FAIS, que es la Federación de Sociedades Africanas de Inmunología. Como pueden ver, África es quizá el país, la federación que tiene menos países afiliados. Entonces ha habido un esfuerzo importante por parte de la UIS para promover la inmunología en el continente africano. Y finalmente la Federación Asiática de Sociedades de Inmunología, la FIMSA, que incluye a países bueno, como China, Australia, India, que probablemente el número de investigadores es la más grande en cantidad y están compitiendo muy fuertemente con la EFIS y con la Sociedad Americana, particularmente en inmunología, que también es muy grande, en cantidad de inmunólogos y en producción científica. Ahora, la UIS tiene presidente, tiene un presidente, perdón, de hecho se me fue una diapositiva, no, perdón. La UIS, decíamos, está confederada en federaciones y la Federación de ALASI, su primer presidente fue Giraldo Conesa en el 84, después Méndez en el 87, Arturo Ferreira en el 90, y Ethel García Latorre, una inmunóloga trabajando en México, de hecho fue parte del Colegio de Profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, fue la primera mujer en presidir a la ALAI o ALASI en el 92, representando a México. Después vinieron Arturo Nieto de Uruguay, Jorge Gabilondo de Cuba, Cleira Riera de Argentina, José López de Brasil, José Luis Aguilar de Perú, Luis Fernando García de Colombia, y hasta el 2016 hubo nuevamente representación por parte de la Sociedad Mexicana de Inmunología y yo tuve el honor de presidir a la ALAI de 2016 a 2019. Enseguida correspondió a Oliver Pérez de Cuba y el presidente actual es Emilio Machadi de Argentina, quien está organizando el Congreso Latinoamericano. La Federación de ALAI o de ALASI está representada por las sociedades, como veíamos en el mapa, las sociedades que están aquí en color verde oscuro, representan básicamente a todo el continente. Sin embargo, falta la representación particularmente de los países de Centroamérica. Centroamérica prácticamente no tiene representación, o una representación muy pobre. Por ahí está coloreada Honduras, pero la verdad es que esta federación ha sido pobremente representada. No está Ecuador, no están las Guyanas, Surinam, pues, o las antiguas Guyanas, y hay problemas con la sociedad venezolana también desde hace años que no se reporta, así como con la sociedad paraguaya. Entonces, son sociedades que generalmente tienen pocos miembros, que tienen poca presencia y pues no tienen una representación constante, continua en las actividades de ALAI. Entonces, ahí hay trabajo que hacer por parte de los presidentes. En mi caso, estuvimos tratando de pues, invitar a los países de Centroamérica a asociarse. No hubo manera, y uno de los cambios pues, que promovió precisamente Oliver Pérez fue cambiarle a sociedades latinoamericana y del Caribe para incluir algunos países caribeños, aunque insisto, la representación aquí es mínima, es minúscula. En realidad, las sociedades fuertes de la ALAI o ALASI son en primerísimo lugar por el número de inmunólogos que la conforman, la sociedad brasileña, y le seguiría la sociedad argentina y la sociedad mexicana, la sociedad chilena y la sociedad colombiana, y párenle de contar, porque las otras sociedades tienen muy poca representación. Bueno, ya mencioné los presidentes. Ahora, ¿cómo se estructura la UIS? ¿Cuál es
la forma en la que trabaja. Bueno, la UIS está conformada por su órgano máximo de gobierno, es la Asamblea General. La Asamblea General sesiona cada 3 años durante el Congreso. Hay una sesión especial donde se discuten todos los aspectos regulatorios de prospección académica, etcétera, durante esa asamblea. Y en esa asamblea es cuando se eligen justamente la mesa directiva. Ahora, quien lleva el control o la línea de trabajo de UIS es fundamentalmente el comité ejecutivo, se los voy a presentar enseguida, y un consejo. Entonces, este comité ejecutivo se renueva cada 3 años, ya les había mencionado ello, y el consejo igual se renueva cada 3 años. En el caso del comité ejecutivo, el presidente no puede repetir, solamente está por un periodo de 3 años. En el caso del consejo, los miembros del consejo pueden repetir un periodo. Yo en este momento estoy repitiendo por mi segundo periodo y concluyo mis actividades en el 2025. Otro aspecto, otra rama importante, o más bien otro elemento importante de la estructura de la UIS son los comités académicos, ¿no? Entonces hay 11 comités en activo, ahorita también se los voy a presentar, y voy a hablar específicamente de 3 en particular, que son el Comité de Educación, el Comité de Equidad de Género y el que participo actualmente, que es el Comité de Publicaciones. Ahora, la UIS además está afiliada, pues, ya decíamos, a la ICSU, que es al Consejo Internacional de Sociedades Científicas, a la Organización Mundial de la Salud, y a la ICTA, que es otro consorcio internacional que agrupa a sociedades científicas. Y como parte de la forma de promoverse la UIS tiene su revista oficial que es Frontiers in Immunology, y además asociado desde hace algunos años a Inmunopedia. También voy a hablar un poco de Inmunopedia un poco más adelante. Bueno, ¿quién preside o quién ha presidido la UIS? Bueno, su primer presidente fue Bernard Sinander en 1971. Y bueno, ha tenido gentes muy destacadas. Para quien conoce la historia de la inmunología, sabrá quién es John Humphrey, quién es Michael Sella, Baruch Benacerraf, Alain de Weck, Gustav Nossal, Jacob Nadvik, Henry Mesger, Tommy Otada, Fritz Melchers. Pero fíjense, del 71 hasta el 2001 aparece la primera mujer presidiendo a la UIS, que es precisamente Philippa Marrak. O sea, tuvieron que pasar 20 años para que UIS pudiera ser representada por una mujer. Después vienen las presidencias de Zinkernagel, Doherty, Kaufman, y en el 2013 aparece el primer latinoamericano, Jorge Khalil, quien era presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunología. Este ha sido el primero y único miembro que ha tenido la ALAI o ALASI representando como presidente a la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Después le siguió Alberto Mantovani, y en el 2019 elegimos, porque vamos, fui parte de la Asamblea General como cualquier otro miembro, a Faith Osier como presidente. Y esto fue muy importante porque Faith no solamente es mujer, sino además representaba a la Federación Africana de Sociedades de Inmunología. O sea, 30 años después, no más de 30 años después, hay un representante primero decíamos de América Latina y después de África, actualmente la presidenta que está dirigiendo UIS es Miriam Merar, que aunque su carrera la hizo, ella nació en el norte de África, en realidad toda su carrera académica la ha desarrollado en Estados Unidos. En el caso de los consejeros del consejo, aquí está la mesa directiva, o bueno, más bien los miembros del consejo de 2019 a 2022. El consejo está constituido por 16 consejeros, y dentro de estos 16 consejeros en esta mesa directiva del 19 al 22 estaba Amarral Neto de Brasil, Luis Fernando García de Colombia, y yo representando
a México, a la sociedad mexicana. Y después del 2022 al 2025 tenemos a Sergio Costa de Brasil, a Marcela Mancioni de Argentina y yo concluyendo mi periodo. Entonces en 2025 va a quedar vacante esta posición. Ojalá y la sociedad mexicana pueda promover nuevos representantes para tener siempre una representación de nuestra sociedad en UIS. Ahora, el logo, el moto de UIS es la inmunología sin fronteras y buena parte del trabajo que se realiza en ese sentido va en esa dirección. Esto es la inmunología, o más bien las funciones de UIS son promover la inmunología, unir a la comunidad inmunológica global, a crear lazos, redes de expertise, de expertos y de investigación entre los inmunólogos del mundo, empoderar a sus miembros para hacer diferencias significativas, identificar inequidades y ponerles pues algún remedio, incrementar el conocimiento o el reconocimiento de problemas clave en inmunología. Por ejemplo, en la pandemia de COVID, UIS tuvo una función muy importante a través de sus sociedades nacionales, a través de las federaciones, educando literalmente a la población general para hacerla consciente del problema de la pandemia y contribuir en la medida de sus posibilidades a la salud global. Ahora, esa es la misión, ¿no? Eso es lo que quisiéramos. ¿Qué tanto lo consigue? Pues ahí hay un abismo importante. Entonces, y digo abismo porque es importante trabajar en esos aspectos. O sea, eso es lo que queremos, eso es a donde nos gustaría llegar, pero evidentemente hay un muy largo camino por recorrer y solamente con el trabajo de sus miembros lo podemos hacer. Así que los objetivos son, pues, promover la cooperación científica en el campo de la inmunología, a través de diferentes herramientas como son los sitios web, los servicios a sus miembros, como son, por ejemplo, las becas, las comunicaciones, establecer redes de comunicación, establecer información sobre donativos, sobre premios. La UIS organiza diferentes actividades educativas a través de congresos, conferencias regionales, talleres sobre temas específicos y contribuye de esta manera al avance de la ciencia y la inmunología a través fundamentalmente de su revista científica oficial, que es, decíamos, Frontiers, y a través de relaciones externas, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Gates, por ejemplo, o la Fundación Soderbergh Chain, buscando diferentes apoyos. Y como les decía yo, las metas de UI son promover la igualdad de género a través de comités, conferencias, etcétera, favorecer la formación de redes de apoyo a través de cursos, talleres y, por ejemplo, un proyecto particular que fue desarrollado por la presidenta Faith, o sea, fue el proyecto de legado de la FACE, o sea, ¿cuál es el legado de la Federación Africana de Asociaciones de Inmunología? Entonces, la idea de este proyecto era, por ejemplo, mover jóvenes del continente africano para que adquirieran formación en países fuera de África, formación en inmunología, por supuesto, y que regresaran posteriormente a llevar Sí, esos yo lo tomo conocimientos a sus igual. respectivas federaciones. Las fuentes los recursos que utiliza pues, es a través de la clasificación, estandarización, nomenclatura y herramientas, aunque en este sentido creo que también la UIS se ha quedado un poco corta en establecer los lineamientos, por ejemplo, particularmente para las nomenclaturas, para los kits, etcétera. Y pues existe por supuesto, una vocación para responder a problemas globales. Decíamos, el COVID fue un buen ejemplo. Y bueno, ya mencioné el asunto de Frontiers. Este es el comité ejecutivo actual. Está conformado por Miriam Merat, que es la presidenta. Ella termina su
su gestión en 2025. Le sigue Rita Carcetti. Rita Carcetti fue elegida en la sesión pasada en Sudáfrica como vicepresidente. Ella va a tomar posesión en Viena como presidenta de UIS. Va a permanecer en el puesto por 3 años. Y Fate, que les decía yo, es la presidenta saliente. Entonces, en realidad, quienes son elegidos para estas actividades están durante 9 años trabajando para UIS. Primero como vicepresidente, después como presidente y después como presidente saliente, colaborando, ayudando al buen funcionamiento de UIS. Entonces, en realidad tampoco es que sea una mesa directiva muy grande. Esto está ayudado particularmente por un tesorero. En este caso, Michael Radcliffe, que ha sido tesorero por los últimos 6 años, lo ha hecho poco más de 6 años, de hecho. Ha sido un tesorero muy eficiente en mantener pues, cuentas claras en la Unión. Y hace 3 años, hace 2 años, elegimos a João Viola de Brasil como secretario general. Entonces aquí tenemos dentro de la mesa directiva una representación de la LACI. En cuanto a los comités, estos son los 11 comités que conforman la UIS. El Comité de Inmunología Clínica, este es el comité nuevo, acaba de iniciarse apenas hace un año y medio, que es un comité para promover a los jóvenes que inician su carrera en inmunología. El Comité de Educación, que es quizá uno de los comités desde mi punto de vista más importantes de UIS. Yo servía a este el Comité de Educación por algunos años, el Comité de Equidad de Género, el Comité de Errores Innatos de la Inmunidad, el Comité de Nomenclatura, el de Publicaciones, el de Estandarización y evaluación de la calidad de productos. Esto es muy importante, por ejemplo, porque es un comité que está involucrado en la estandarización de inmunógenos, por ejemplo, y particularmente en un área muy sensible, que es, por ejemplo, aquella relacionada con el uso de alergenos para inmunoterapia. Hay un comité de inmunoterapia, un comité de inmunología veterinaria y un comité específico de vacunas. Estos son los representantes de la Sociedad Mexicana de Inmunología, mexicanos que estamos representando, o donde tenemos representación, solamente en 3 comités. Entonces, en el Comité de Inmunología Clínica está el doctor José Crispín de Nutrición. En el Comité de Educación actualmente está la doctora Rosana Pelayo, quien estuvo presidiendo, estuvo como vice-chair de este comité también por algún tiempo, y actualmente yo estoy en el Comité de Publicaciones, también es mi último año. Pero como pueden ver, hay muchos comités donde podríamos tener representantes y desafortunadamente pues ha habido poco interés por parte de los inmunólogos mexicanos por comprometerse en este trabajo. Ahora, el otro elemento importante en cómo funciona la UIS es una oficina central, o sea, los administradores. Y en este caso, la oficina de administración es quien lleva las finanzas, particularmente los dineros, quien maneja los dineros, es una asociación, un grupo de manejo de conferencias que está radicado en Berlín, en alemán. Allá está toda la administración. Ellos son los encargados de organizar el Congreso Internacional, de llevar a cabo las finanzas, de llevar a cabo los manejos de los dineros y de brindar apoyo sobre todo al comité ejecutivo para que lleven a cabo sus funciones de forma adecuada. También son los responsables, por supuesto, de ejercer auditorías o promover auditorías precisamente para que la UIS trabaje de forma transparente, puesto que UIS es una sociedad o una federación que no recibe profits, o sea, no recibe beneficios. No hay beneficios en la misma. Ustedes pueden encontrar
toda esta información y mucho más en la página oficial de UIS, que es www.uis.org, y les recomiendo que la visiten con frecuencia. Se van a encontrar información útil sobre la membresía, los comités, etcétera, muchas actividades que realiza UIS. Entonces es conveniente visitarla al menos una vez cada 15 días, una vez al mes, para enterarse de qué está ocurriendo. Y en estos sitios también se elaboran, o más bien se ponen diferentes contenidos que pueden ser de utilidad para todos. Y uno de ellos muy importante son los webinars que organiza UIS o que organizan las federaciones. Materiales, por ejemplo, para los congresos, y ahí también se promueve los webinars del Día de la Inmunología. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Hay entrenamiento a través de laboratorios virtuales en la misma, y en fin, ahí se anuncian los cursos, etcétera. Insisto, es un sitio muy útil para visitar. Uno de estas actividades académicas que se realiza de manera importante a nivel global es el Día de la Inmunología. El Día de la Inmunología se estableció hace algunos años, el 29 de abril, y se sugiere, se invita a todas las sociedades nacionales, a las 88 sociedades nacionales, a que organicen actividades para promover la inmunología en la comunidad. Esto es actividades de puertas abiertas, pláticas, conferencias, exhibiciones, etcétera, etcétera. Y cada año se organizan concursos. De hecho, las sociedades nacionales envían documentos donde muestran el tipo de actividad que tuvieron, el impacto que tuvieron, y cada año se otorga un premio a la sociedad que tuvo más, que organizó el mejor día del inmunólogo durante ese año. Entonces, no sé qué tanto ha participado en ese sentido la Sociedad Mexicana de Inmunología. Sé que hay actividades, me consta que hay actividades porque he participado en algunas de ellas, pero no sé si estas actividades se reportan a UIS buscando no solamente el reconocimiento interno, sino además el conocimiento hacia afuera. Les decía yo que la revista oficial del UIS es Frontiers in Immunology. Desde hace algunos años, esta revista ha ido creciendo a lo largo de los años. El factor de impacto en el 2020 era de 7.5. Esta es la revista más citada, la revista Open Access, porque hay otras, por supuesto, pero la revista Open Access más citada en inmunología. Entonces, creo que también ahí tenemos una buena representación, no solo en publicaciones, sino además como parte de los miembros del comité editorial, los comités editoriales, aunque no hay mucha representación en las secciones, pero sí hemos contribuido muchos de nosotros como editores, invitados, o como revisores, por supuesto, de artículos. Es una labor que también es fundamental realizar. Y no solo eso, en el 2024, el factor de impacto de Frontiers subió de 7.7 a 8.7, o sea, subió un punto y sigue considerándose la revista más citada, la revista Open Access más citada en inmunología. De hecho, Frontiers está dentro del primer cuartil de revistas de inmunología, desplazando a verdaderos gigantes como es Journal of Immunology, por ejemplo, o incluso el European Journal of Immunology. De hecho, bueno, solamente superada por las revistas de inmunología del grupo Nature y del grupo Science, por razones obvias, y por el Journal Experimental Medicine, que sigue estando por arriba de este valor. Pero en relación a las revistas de inmunología, Frontiers es una muy buena opción para seguir publicando. La otra iniciativa muy importante de UIS es Inmunopedia, aunque en realidad Inmunopedia no nació por la UIS, sino fue un esfuerzo realizado por un inmunólogo sudafricano que echó a andar esta iniciativa con sus propios recursos. De hecho, el doctor Clive Gray. Y Clive lo que hizo fue
pues reclutar a sus propios estudiantes para echar a andar la página, y en Inmunopedia ustedes pueden encontrar pues una cantidad importantísima de información básica, información clínica que se está renovando prácticamente todos los días. Inmunopedia además pues, ha sido tomado como parte muy importante del Comité de Educación. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es cómo funciona el Comité de Educación. Les decía yo que voy a hacer mención de tres de los comités, y el de Educación, a mi parecer, es quizá el más importante de UIS. Este comité está constituido por 16 miembros principales y por 4 miembros que representan a la sociedad, a las federaciones, a las diferentes federaciones. Entonces, aquí este es el comité actual. Les decía, Clive Gray es actual presidente de este comité, y es además el creador y presidente y fundador de Inmunopedia. Oliver Boyer de Francia es el vicepresidente, y Rosalind Kemp de Nueva Zelanda reemplazarán a Clive cuando salga. El presidente pasado es Dieter Kabelitz, que nos ha acompañado en México en varias ocasiones. Y aquí puse en color rojo a inmunólogos latinoamericanos que participan o que han participado importantemente en estos comités. En primer lugar, Rosana Pelayo, como les había dicho, ha participado muy de cerca como vicechair de este comité, y ha participado muy activamente desde su inclusión, representando al SMI y, por supuesto, a la LASI. Está Guillermo Docena, que es el secretario permanente de ALASI de Argentina. Gloria Vázquez, recién bueno, tiene poco que se eligió como también representante de Colombia de ALASI. Mónica Guzmán, que aunque trabaja en Estados Unidos, representa también a México de alguna manera, y a la Sociedad Americana de Inmunología, al igual que Janet Valdés, que es una inmunóloga peruana que reside en Canadá. Pero de alguna manera estos miembros han contribuido importantemente al trabajo, así como Carol Ventral de Chile como representante de las federaciones. ¿Cuáles son las funciones del Comité de Educación? Pues organizar cursos, es muy relevante, y estos cursos que sean relevantes a las necesidades regionales. O sea, no se trata de organizar un curso básico o un curso avanzado de inmunología, como hace la Sociedad Americana de Inmunología, o como lo hace incluso la Sociedad Mexicana de Inmunología para sus miembros, sino el Comité de Educación observa o registra las necesidades regionales de la federación, y promueve cursos para trabajar con los inmunólogos locales en realizar cursos especializados, de temas especializados. Estos cursos han sido un aspecto quizá muy relevante, quizá el más relevante de este comité, puesto que ha permitido identificar no solo temas que son importantes, que son relevantes para la federación, sino además a través de apoyos, a través de becas, a través de la colaboración con las sociedades nacionales, a través de la búsqueda de fondos por el comité, ha generado verdaderos aspectos relevantes que promueven precisamente la educación inmunológica en aspectos centrales. Colabora, pues, por supuesto, con otras federaciones o con otras sociedades, como son la Sociedad Americana de Inmunología, FOSIS, la Escuela de Verano de Inmunología que se realiza en Europa, o diversos cursos internacionales. Por ejemplo, la AI ha organizado, promueve becas para la UIS, justamente para que los estudiantes de diferentes países puedan asistir a su curso básico y a su curso avanzado que organizan año con año. Pero en relación a los cursos regionales, el modelo que ha sido más exitoso es el modelo regional, que me voy a centrar aquí. Antes del 2015 había habido algunos cursos y algunas conferencias realizadas por el Comité de Educación. Sin embargo, hubo una reforma importante de este comité sobre cómo deberían trabajarse, cuál es el modelo, y es el modelo que existe hasta la fecha, que es el crear alianzas estratégicas con las federaciones y con las sociedades nacionales. ¿Para qué?
pues para organizar estos cursos que tuvieran un impacto justamente en la educación inmunológica de los diferentes países. Entonces, desde el 2015 a 2024, casi 9 años, se han organizado 25 cursos en los cuales han asistido más de 1,200 estudiantes. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en el curso de Inmunocolombia que me tocó participar, un curso que se habló de inmunregulación en salud y enfermedad, particularmente porque ellos querían promover la enseñanza, el conocimiento de las enfermedades autoinmunes. Pero, por ejemplo, en Sudáfrica, lo más importante era precisamente los biomarcadores en HIV, tuberculosis y malaria, que son tres aspectos muy, muy relevantes que impactan la salud de los africanos. Y ustedes pueden seguir esta línea del tiempo y pueden ver pues los diferentes tópicos, los diferentes temas que se van analizando. Aquí tenemos el siguiente, por ejemplo, que se organizó en México, en el cual también me tocó participar. Fue organizado por la doctora Rosana Pelayo, que fue un curso básico y aplicado de inmunoinformática. Que ojalá y se vuelva a repetir, porque en realidad esta es un área muy importante en inmunología a la cual tenemos una gran necesidad los inmunólogos en la actualidad de saber utilizar adecuadamente las herramientas de informática para avanzar en el conocimiento de la respuesta inmunológica. Aquí, insisto, pueden ver otros ejemplos con los temas que se trataron y algunos aspectos importantes es que estos cursos permiten importantemente también la movilidad, no solamente la movilidad de los académicos, de los docentes que participan en este curso, sino además de los estudiantes. Esto ha permitido un intercambio y el formar redes de colaboración que son fundamentales. Y esta diapositiva me la proporcionó la doctora Pelayo, y en esta diapositiva se intenta generar una herramienta, están trabajando en generar una herramienta justamente para darle el seguimiento a estos 1,200 estudiantes que han tomado estos cursos para ver cuál ha sido su destino. Entonces, por ejemplo, tomando como base, como ejercicio a los cursos que se han organizado en México, esas son las instituciones, las instituciones mexicanas que han participado en la generación de estos cursos del Comité de Educación. ¿Cuál ha sido el impacto? Pues el impacto es que aquí se establecen lazos con los investigadores que vienen a impartir sus conferencias para posteriormente realizar estancias postdoctorales. Algunos de estos postdoctorales regresan a México, se incorporan a las universidades o a los centros de investigación mexicanos, y estos a su vez van a tener impacto, van a impactar sobre las nuevas generaciones de estudiantes. Entonces, creo que esta herramienta, una vez que ya esté perfectamente bien consolidada, va a ser muy útil para demostrar la utilidad que ha tenido el trabajo del Comité de Educación en estos. Esos son algunos ejemplos de las actividades del Comité de Educación del 2023. Por ejemplo, un curso que se organizó en Marruecos sobre inmunidad de tumores, un curso que se organizó en India sobre biotecnología, un curso que se organizó en Chile que tenía que ver con inflamación, cáncer y la mucosa intestinal. Era un curso de inmunología de mucosas fundamentalmente. Algunos ejemplos, un curso en Etiopía en el 2019. En el 2020, por la pandemia, desafortunadamente no se pudieron hacer cursos presenciales, pero se organizaron cursos virtuales. Y ustedes pueden ver aquí a los participantes de estos cursos virtuales. En el caso de Algeria, en Zambia en el 2022. Otro ejemplo del curso con algunos de los participantes, de los profesores y de los estudiantes. En Marruecos 2023, ya lo mencioné. Un aspecto que también vale la pena es que estos cursos son en ambos sentidos, o sea, no solamente los estudiantes van a escuchar las conferencias de los especialistas, sino ellos presentan su trabajo. De hecho, es un aspecto importante para tener acceso a los cursos. Ellos deben llevar su trabajo de investigación, y ese trabajo de investigación
lo discuten con los profesores o lo discuten con sus mismos compañeros. Entonces, esto promueve una mejora en la calidad del trabajo que se está realizando, puesto que hay retroalimentación inmediata, pero además establecen lazos de colaboración entre los mismos compañeros, entre los mismos estudiantes de los diferentes laboratorios en los países que están participando. Entonces, esta labor, insisto, es una labor muy importante, y una vez que Rosana y su equipo tengan elaborado el proyecto, seguramente nos va a dar muchísima información. El último curso que organizó UIS en colaboración con la Sociedad Mexicana y Alacie fue en Oaxaca hace unas semanas, hace un mes, de hecho, que fue los mecanismos para inmunoterapia. Aquí está el resultado de este curso. A este ya no me invitaron, no sé por qué, porque seguramente no sé nada de cáncer, pero no importa. Y esta es una estadística que me obsequió Rosana precisamente de los participantes. Como pueden ver, obviamente la mayor parte de los participantes son mexicanos, porque el curso se organiza en México. Igual ocurre con los cursos de Zambia o de Marruecos, o sea, la mitad de los participantes son del país anfitrión, pero podemos ver que hay participación en este curso. Hubo participación de Brasil, Argentina, Colombia, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Venezuela, Uruguay. Déjenme decirles que en muchos de los casos, no estoy seguro en todos, pero en muchos de los que varios de los que me ha tocado participar, todos estos estudiantes que vienen de afuera vienen apoyados completa o casi completamente por UIS. Entonces se les consigue el pasaje de avión, se les consigue la estancia. Generalmente la estancia es en hoteles donde no se les permite que se escapen, como ocurre en los congresos, sino tienen que estar trabajando de las 8 de la mañana a las 12 de la noche con diferentes actividades. Entonces son muy, muy productivos. Entonces una semana en la cual los estudiantes respiran, comen, transpiran inmunología todo el tiempo. Y en el caso de los profesores, hacemos una participación dual. En este caso, la Sociedad Mexicana participó con 44% de los profesores, y el 55% son profesores de diferentes países, particularmente de Estados Unidos y de Europa. Un aspecto adicional de Inmunopedia que vale la pena mencionar es que todos los materiales que se utilizan para estos cursos están disponibles. Ustedes pueden tener acceso a los artículos, a las presentaciones, a lo que se discutió. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el material de Inmunoméxico 2024, el de Inmunochile 2023, el de Inmunoindia 2023, etcétera. Entonces, si ustedes acceden, si ustedes se conectan a la página de Inmunopedia, además de tener cursos en línea, de tener noticias sobre inmunología, de tener webinars, pueden tener los materiales de los cursos. Y hay otro aspecto que vale la pena mencionar, digo, no lo tenía preparado, pero es el de los embajadores. Los embajadores es una iniciativa que se le ocurrió a Clive, me parece que fue una iniciativa muy, muy, muy brillante, y es involucrar a estudiantes avanzados de doctorado en inmunología o postdocs o investigadores que apenas están iniciando su carrera para evaluar, más que evaluar, para analizar información científica, inmunológica, obviamente, reciente. Entonces, pues no sé, acaba de aparecer, por ejemplo, la semana pasada un artículo muy importante sobre los mecanismos de resistencia del virus vaccinia para el efecto que puede tener el interferón. Entonces, esos embajadores se encargan de leer el artículo, hacer un análisis detallado del mismo, extraer la información más relevante, y esto en una cuartilla o 2 cuartillas máximo lo reportan a Inmunopedia. Esta información se sube a la página y queda ahí esta información para estar educando constantemente a los jóvenes inmunólogos que acceden a esta página. Déjenme decirles que no solamente los jóvenes inmunólogos, yo con cierta frecuencia también visito la página para nutrirme de toda esta información. Ahora, cambiando un poquito de tema, pero más o menos sobre lo mismo,
Hace una semana tuve la oportunidad de participar, me invitaron a participar en un simposio UIS en la Sociedad Americana de Inmunología, en el Congreso de Chicago, y me pidieron que hablara justamente de los aspectos educativos de la inmunología. Entonces, buscando información sobre esto, me encontré con esta gráfica que me llamó mucho la atención. Es una gráfica demográfica de la National Science Foundation, que es la agencia pues, que es el equivalente al CONACYT en México. Esa es la agencia que provee recursos federales a nivel de todo Estados Unidos. Y en esta estadística demográfica, ese es el número de postdoctorados en Estados Unidos desde 2013 a 2021 que reciben o que han recibido apoyo federal, apoyo con fondos federales de la National Science Foundation. Entonces, lo que quiero llamar su atención, bueno, además del aspecto de género, como podemos verlo, es el aspecto de nacionalidad. En color naranja y en color azul claro, este naranja y este azul claro, son los postdocs financiados con recursos federales en los Estados Unidos. En color azul oscuro y en color verde, este de aquí y este de acá, son los postdocs que no son americanos, bueno, que no pertenecen a los Estados Unidos de América, que son generalmente estudiantes de diferentes países y que están trabajando en Estados Unidos como postdoc con una visa temporal además. Entonces, a mí me sacudió mucho esta gráfica porque algo que ya sabía, pues, pero no lo había visto en números, es que más de la mitad de los postdocs que están en Estados Unidos son extranjeros. O sea, esto, los que hemos tenido oportunidad de trabajar en Estados Unidos como postdocs o en sabáticos, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero no lo había visto en números. Entonces, más de la mitad de la ciencia que se hace en Estados Unidos la están haciendo extranjeros, la están haciendo personas como pues, muchos de nosotros que tuvimos oportunidad de ir a, a, a formarnos. En realidad no fuimos a formarnos, en realidad fuimos a llevar nuestros conocimientos a nuestra formación que habíamos adquirido en otros países. Y este es otro aspecto que me llamó mucho la atención. En el caso particular de alergia y inmunología, el número de postdocs femeninos es mayor que el número de postdocs masculinos. O sea, hay claramente, cuando menos en las estadísticas de la National Science Foundation y en otras estadísticas, un claro predominio de las inmunólogas sobre los inmunólogos. Esto me dio mucho gusto. En cuanto a la etnia a la cual pertenecen, ustedes saben que en Estados Unidos les encanta clasificarnos por etnias, pues en la participación de los hispánicos o latinos, que no somos ni hispánicos ni latinos, pero bueno, representamos alrededor del 10% de los investigadores postdoctorales actuales que están trabajando en Estados Unidos, que es una proporción pues, muy, muy importante. Y esto pues, lo visualizamos cada vez que leemos un artículo de inmunología y que vemos autores con nombres o con apellidos que fácilmente reconocemos por su origen. Entonces, esto es un aspecto que es importante y que tiene que ver justamente con este comité de adecuación. O sea, si nosotros queremos causar un impacto, pues tenemos que preparar los mejores inmunólogos y estos mejores inmunólogos son precisamente los que vienen a hacer un impacto en la inmunología. En Estados Unidos, que esperamos que esos inmunólogos regresen al país, que encuentren las condiciones necesarias para regresar al país y hacer inmunología de alta calidad y sigan promoviendo pues la generación de conocimiento. El último aspecto, bueno, creo que penúltimo, no es el último que quiero mencionar, es el de equidad de género. Afortunadamente, la doctora Paula Licona aceptó que la propusiéramos como parte del Comité de Equidad de Género de los comités de UIS. Espero que en unas semanas, en la próxima reunión, se discuta su caso y sea aceptada dentro de este comité.
Pero insisto, hay otros 8 comités en los cuales no tenemos representación de la sociedad mexicana y valdría la pena que nos animemos, que se animen los que nunca han participado a participar en esos comités. Se aprende muchísimo. Y en ese sentido, por ejemplo, pues obviamente hay una necesidad importantísima, porque ya les mencionaba yo, el número de presidentes masculinos en UIS pues, es muy, muy alto en relación al género femenino. O sea, ha habido muy pocas mujeres dirigiendo a UIS, aunque afortunadamente en estos últimos años esto se ha incrementado. Igual, pues, para todas las demás posiciones, ya sea como vicepresidente, como secretario o como tesorero. En cuanto a la membresía, por ejemplo, comparándola con la membresía de la Sociedad Mexicana de Inmunología, pues tenemos lo mismo, ¿no? Presidentes mujeres, ha habido muy pocas, afortunadamente también esto ha cambiado en los últimos años y en este momento pues tenemos la fortuna de tener un comité ejecutivo constituido solamente por mujeres. Espero que esta dinámica se mantenga, pero es una sociedad, la mexicana, que ha sido dominada por muchos años predominantemente por varones en la mayoría de las posiciones. Y esto pues no se refleja, o sea, si nosotros vemos los socios numerarios de la Sociedad Mexicana de Inmunología, afortunadamente también, al igual que les mostraba en la estadística de los Estados Unidos, más de la mitad o cerca de la mitad de las inmunólogas mexicanas están dominando afortunadamente esta área del conocimiento. Y esto se refleja todavía más importantemente en el número de estudiantes mujeres que cultivan la inmunología. Entonces, estas estadísticas tienen que reproducirse necesariamente. Esperamos que en los próximos años se mantenga la tendencia para que en un futuro podamos decir que la SMI ha tenido equidad, igualdad de género. Esa es otra diapositiva que me hizo favor de prestarme Rosana. Bueno, de hecho, estas son de Rosana. Pelayo básicamente muestra lo mismo, lo que ya les mencioné. En cuanto al SNI, por ejemplo, pues también ha habido un cambio importante, una participación femenina cada vez más importante, pero desafortunadamente conforme uno avanza en los niveles del SNI, pues uno puede ver que el nivel 3 ha sido dominado predominantemente por el género masculino, pero que afortunadamente también esto se está modificando. Poco a poco, pero ahí va. Se va modificando este balance para finalmente, pues lo ideal es tener lo que decíamos, la equidad de género eh, en los apoyos, todo tipo de apoyos. Esto, bueno, esta también me la pasó Ros, bueno, todas estas me las pasó la doctora Rosana Pelayo, y para mostrar pues que ha habido un crecimiento importante de la participación de mujeres en investigación, y ya les mencionaba yo que esto pues, se ha reflejado fundamentalmente particularmente en la investigación biomédica en el área de inmunología. Cada vez hay más inmunólogas. Y esto es importante porque hay un esfuerzo cada vez más fuerte para promover justamente la equidad. Y no solamente la equidad, sino llegar incluso a la justicia. Algo que se ha discutido en los dos últimos congresos de manera importante, de manera muy relevante, y a pesar de que existe un comité de equidad de género, pues le han faltado, como dicen, dientes para poder realmente ejercer una función mucho más proactiva para corregir esta situación. Muy bien. Y el último aspecto que quiero mencionar muy, muy brevemente, porque ya me consumí mi hora, es un artículo que me encontré esta mañana. Estaba terminando de preparar la plática y me encontré ese artículo que acaba de aparecer, o cuando menos yo, no sé si acaba de aparecer, pero yo lo vi apenas esta mañana en Frontiers in Science. Y es el impacto que tuvo el COVID o que ha tenido el COVID en la investigación en el área biomédica. Entonces, ustedes pueden ver el número de publicaciones, cómo van las publicaciones en inmunología. Esta era la tendencia, lo esperado, y cómo la pandemia
en 20, modificó importantemente. Entonces hubo un crecimiento muy, muy relevante de la investigación en inmunología, de la investigación, por supuesto, en vacunas y vacunación en antimicrobianos. ¿Okay? Entonces, esto también, si lo analizamos en relación al porcentaje de crecimiento del 20 al 22 en número de publicaciones, bueno, un área que ha crecido muchísimo es el área de la medicina digital y la telemedicina. Esto es muy importante. De hecho, a mí me sorprende, me ha sorprendido mucho el uso de la inteligencia artificial para hacer diagnóstico. Es un área muy, muy caliente en este momento. Pero bien ustedes, la siguiente área muy caliente pues es el área de las vacunas y de la vacunación, que ha tenido un crecimiento del 41%, y la que le sigue, por supuesto, pues es el área de inmunología, que ha tenido un crecimiento de casi el 10% en el número de publicaciones. Y esto se ha reflejado, por supuesto, en nuevas tecnologías. Ahí está la referencia, si quieren después echarle una leída con más detalle. Ha tenido una importancia muy relevante en el uso de nuevos adjuvantes, de nuevos anticuerpos monoclonales, las vacunas de mRNA, los vectores virales, por supuesto, los, eh, eh, los vectores que se han utilizado para llevar antígenos, la predicción de epitopos de células T, que ha sido un aspecto que ha costado mucho trabajo. Y en general, pues, la inmunología ha tenido un impacto importantísimo, fundamental, en el avance y el crecimiento no solamente del conocimiento, sino el impacto que ha tenido particularmente en la salud de la humanidad. Y esto lo traigo a colación porque desafortunadamente este crecimiento en la investigación, en las publicaciones, pues a los mexicanos, cuando menos esa es mi impresión, seguramente habrá opiniones opuestas, pero nos ha pasado un poco de desapercibida, o nos ha pasado un poco de largo. Y nos ha pasado un poco de largo en parte porque no hemos cultivado el trabajo en equipo. Y creo que en ese sentido, una de las funciones, una de las misiones, y con eso prácticamente quiero terminar mi intervención, y ese es el mensaje que yo quisiera que se llevara, tanto la UIS como la LACI, como la Sociedad Mexicana de Inmunología, su función más importante es justamente crear estas redes de colaboración, no solamente educar, sino además crear redes de cooperación para que la investigación que hacemos los mexicanos, que además es de muy buena calidad, tenga un impacto mucho mayor, pueda elevarse al siguiente escalón, al siguiente nivel, precisamente por la colaboración interinstitucional de los diferentes grupos que realizan inmunología de alta calidad. Creo que el COVID era una oportunidad estupenda para desarrollar trabajo de equipo fuera de egos, pues, para generar conocimiento importante, y creo que lo dejamos pasar, pero nunca es tarde, y creo que esa es una de las labores que tienen enfrente nuestra mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inmunología, pero particularmente cada uno de nosotros tenemos que de alguna manera vincularnos al trabajo, ejercer ese compromiso al trabajo comunitario, que es el que nos da finalmente los resultados que todos estamos buscando. Por último, unos comerciales. En este mes de noviembre, diciembre, bueno, noviembre, perdón, prácticamente a fin de año se va a organizar el Congreso ALACI 2024, que les digo se realiza cada 3 años. En esta ocasión le toca a Buenos Aires organizarlo. Y para quien le interese, la Sociedad Americana de Inmunología, igual que UIS, está proporcionando, está promoviendo becas para poder asistir al Congreso. Entonces, pues es importante participar, es importante que los inmunólogos mexicanos tengamos presencia en todos los foros posibles, y sobre todo estos foros nos sirven para crear redes de colaboración, para para generar nuevo conocimiento, y no solamente para mantenernos al día de la inmunología, sino para establecer compromisos de trabajo con los colegas de otras latitudes. Y el otro comercial importante tiene que ver justamente con el Congreso
Internacional de Inmunología, que se realiza también cada 3 años. Estas son las sedes de los congresos que se han realizado en los últimos años. El siguiente es el Congreso Internacional que se va a realizar en Viena. Más adelante, 3 años después, se regresa el Congreso Internacional a Toronto. Les decía yo que este fue el primer Congreso Internacional que asistí hace muchísimos años, en la prehistoria. Bueno, espero regresar y cerrar mi ciclo, y espero que México consiga en algún momento la sede del Congreso Internacional. Creo que los inmunólogos mexicanos hemos generado la calidad, la capacidad suficiente para hacernos cargo de esos congresos internacionales, y creo que la inmunología mexicana pues destaca, a pesar de que no somos muchos, pero sí somos muy productivos, y creo que podemos hacer un buen papel en ese sentido. Entonces, anoten en sus agendas el Congreso Internacional de Inmunología en agosto del 2025 en Viena. Anoten el Congreso de Buenos Aires este noviembre, y espero que todo el mundo participe. Y antes de darles las gracias por su paciencia, por haber escuchado esta plática tan árida, que creo que me gusta más hablar de inmunología que hablar de política científica, quisiera también comunicarles cuál ha sido, les decía, mi experiencia y mi sentir. Eh, Algunos de ustedes, y posiblemente también era la imagen que yo tenía antes de participar de manera muy activa, no solamente como directivo de la Sociedad Mexicana de Inmunología, sino después como directivo de ALAI, y ahora como participante de los comités de UIS. Uno piensa en el glamour de las reuniones, y uno piensa que la UIS, o que la Sociedad Mexicana de Inmunología, o que la LAI nos va a pagar todos los congresos internacionales que hay. Entonces, si tienen esa idea, olvídense, mejor no participen, porque se van a llevar un fiasco. Toda la sociedad, perdón, todas las participaciones que tiene uno en estas sociedades o en esas actividades son actividades, le vamos a llamar pro bono. Esto es, ustedes tienen que poner de sus recursos para participar. Entonces se necesita una gran generosidad, no solamente de su dinero, sino además de su tiempo y de sus ganas de participar. Entonces creo que es importante pues que entiendan que este tipo de actividades, este tipo de labores son fundamentales, y que los que nos vimos beneficiados cuando éramos estudiantes por la labor de nuestros antiguos profesores, de nuestros profesores, para generar este ambiente académico, esta red de participación, pues le debemos a la sociedad y le debemos a la siguiente generación. Entonces, los que son más jóvenes y no han participado en ello, por favor, incorpórense a su trabajo. No van a tener más dinero, no van a tener eh, eh, más fama de la que ya seguramente están haciendo, pero sí van a dejar un legado hacia la Sociedad Mexicana de Inmunología, hacia los inmunólogos mexicanos, y por supuesto, pues esto trasciende fronteras en la medida que ustedes puedan aportar o colaborar con el trabajo que hacen otros inmunólogos en otras latitudes. Y con esto termino. Muchas gracias, y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Gracias. Pues, muchas gracias, doctor Leopoldo, por esta larga y muy ilustrativa explicación de cómo funciona la UIS y cómo funciona la inmunología y cómo funcionan todas estas sociedades internacionales de ciencias, porque al final de cuentas es un esquema muy reproducido y reproducible, ¿no? Pero es muy importante justo entender cómo se funciona y cómo la gente se va pues metiendo en todas estas organizaciones, pues justamente para divulgar y para hacer que todos los jóvenes puedan participar mejor. Entonces,
Entonces, bueno, si tenemos preguntas, por favor, se las pueden hacer ahora. Fernando Flores, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Tuve el gusto de ver al doctor Leopoldo en la reunión de la Sociedad Americana de Inmunólogos acá en Chicago. Ya tenía rato que no veía al doctor. Bueno, hay varias cosas interesantes, quiero ser breve. Mm, yo también ando organizando este curso que participaron como ponentes de cursos de biomedicina e inmunología. La doctora Eva Salina, la doctora Sonia Mayra, la doctora Gloria Soldevila, el doctor Constantino López, muchas gracias. Y además participamos en cosas de clubes de ciencias, que es todavía más grande, ¿no? Y todo lo que otras áreas estén. Entonces, estamos muy activos, estamos muy contentos de la respuesta que hubo por parte de la asistencia de la gente. Entonces, además de esto, lo que yo noto acá en Estados Unidos, algo que queremos hacer también en México, en cuestiones educativas, STEM, out, creo que se me escuchan bien, ¿verdad? Porque luego me fallan el micrófono. Eh, es qué se puede hacer con mi doctorado, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mi PhD? ¿Qué puedo hacer con mi postdoc? No solamente es bastante hacer educación, enseñar y hacer investigación, sino, y eso viendo que no solo es trabajar en la universidad, sino en gobierno, en instituciones privadas, hacer actividades de mentoreo, de buenas prácticas de investigación, ética, networking, búsqueda de financiamiento, porque en México, si no es CONACYT, no hay casi otra fuente, ¿no? En la UNAM hay más opciones, en otras universidades no las hay. Entonces, todas esas cosas. Entonces, la pregunta que tengo es, o el comentario es, uno como miembro de la Sociedad Americana de Inmunólogos tiene la membresía automática de la US. Cierto, qué bueno que lo mencionas. Sí, sí, este es un aspecto que se me había olvidado y es fundamental y qué bueno que lo sacas a colación. Déjame responderte este porque es importantísimo. Si ustedes pagan su membresía a la SMI, automáticamente son miembros de ALASI y automáticamente son miembros de LUIS y por lo tanto pueden ser beneficiarios de todas las cosas que se promueven a través de estas sociedades. Finalmente, la SMI, la ALASI y LUIS son organizaciones que no tienen fines de hacer dinero, o sea, son no profit. Entonces, esto significa que el dinero que ustedes aportan es el dinero que se utiliza para todas estas actividades, para organizar los cursos, para becar estudiantes, para promover estancias en otros laboratorios. Entonces, por favor, paguen sus cuotas, porque si no pagan las cuotas, pues la SMI no tiene manera de pagarle a la UIS. O sea, ustedes le pagan la cuota a la SMI y después la SMI tiene que pagar por cada uno de los miembros a UIS. Y esto es importante porque el número de delegados, pues es la representación que tenemos ante la UIS, depende del número de miembros que pagan, no de los que existen, sino de los que pagan su membresía. Entonces, si nada más hay 20 inmunólogos mexicanos que le pagan a la SMI, pues entonces la SMI tiene una muy pobre representación en UIS. Si tenemos, por ejemplo, Cuba. Dice mi amigo Oliver que los cubanos tienen más de 1000 miembros de la Sociedad Cubana de Inmunología. Pero esos como 1000 miembros dice que nomás 100 pagan la membresía. Entonces la representación de los cubanos pues es una representación pobre en UIS. Y en general, pues sí, yo entiendo, muchas sociedades latinoamericanas no tienen los recursos y sobre todo es otra cosa importante, no tenemos la cultura de pago. O sea, yo soy miembro de la Sociedad Americana de Inmunología y me enchinchan y pago regularmente mi membresía para mantener el acceso a los beneficios de ser miembro de la AAI, pero pues me cuesta trabajo pagarle al SMI, me cuesta trabajo pagarle a la Academia Mexicana de Ciencias, me cuesta trabajo pagar a las sociedades nacionales. Entonces, sí hay que, perdón, pues ya me extendí demasiado, pero hay que promover esa cultura de participación. O sea, participamos también de esa forma, pagando nuestras cuotas. Gracias.
Teoquilín, si quieres. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, todas. Siempre es un placer escucharlo, doctor Leopoldo. Una pregunta, ¿a qué tanta campo o qué tanta posibilidad tenemos los que no nos dedicamos o los que nos dedicamos a inmunología de organismos no convencionales en esos espacios internacionales? Pues no hay diferencia, de hecho más bien hay que buscar esa representación. O sea, no hay muchos inmunólogos. La UIS y la misma SMI es una sombrilla que puede darle cobijo a todo el mundo. Y ¿cómo se da la representación? O sea, ¿por qué existe un comité de inmunología veterinaria y no existe un comité de inmunología de mosquitos? Bueno, porque no hay suficientes inmunólogos trabajando con mosquitos que exijan tener esa representatividad. Pero yo te aseguro que si logran organizarse, porque ciertamente hay muchos inmunólogos que trabajan aspectos, digamos, no clásicos, para llamarlo de alguna forma. Digo, las etiquetas son siempre inútiles a la hora de querer abarcar conceptos. Pero si logramos agrupar, la UIS es generosa y como lo ha sido la Sociedad Mexicana de Inmunología. De hecho, la Sociedad Mexicana de Inmunología tiene muchos capítulos que a la hora de la hora también los capítulos no funcionan porque no hay compromiso por parte de los miembros para que funcionen. Gracias. ¿O yo? Creo que sí. Sí, gracias. Gracias, Polo. Estuvo fantástico, fantástico este paseo por la UIS. A mí solo me gustaría complementar por lo que he vivido en los últimos años en educación, un par de cosas que considero son importantes. Este parteaguas que hubo en el 2015 fue importantísimo porque vino como paralelamente al nacimiento de la medicina de precisión y fue como educación de precisión. En realidad, desde un inicio ha sido establecido que la educación a través de la UIS es para sociedades, países y federaciones que tienen menos recursos de todo tipo, no solo económicos, ¿no? Incluyendo aquellos ya considerados vulnerables. Pero lo que ocurrió en el 2015 es que empezó a haber una adaptación de la educación y de los modelos a las necesidades de cada uno de esos lugares, regiones, o segmentos, ¿no? Y eso fue muy importante porque cada curso es único en eso, o sea, se estudia lo que se necesita, el ciudadano, digamos, el inmunólogo regional nos dice cuáles son las necesidades, qué hay que resolver en esa región y entonces se arma algo evitando totalmente la talla única, igualito que en medicina de precisión. No tallas únicas, vamos a hacer algo a la medida de lo que se está necesitando para introducir, para hacer crecer, para lo que sea. Entonces, esa fue la primera revolución, me parece, y la segunda revolución justo la acabamos de vivir, que es al final del 2023, porque ocurrieron dos cosas importantes. Una fue que por primera vez trabajamos en términos de referencia, si ya no heredaba uno de vice chair a chair y vamos subiendo, ya no más, y es el primer comité que hace esto. Trabajamos durísimo en lineamientos, en términos de referencia y en democracia absoluta y transparente, de manera que un vice ya no tiene como futuro seguro la presidencia del el comité. Entonces, por eso hubo muchas reformas y también se adicionó esta figura cabeza para Inmunopedia, porque ahora es una fundación, ya, que va a ser la fundación oficial de la UIS y la queremos hacer crecer tanto como sea posible para que inunde el mundo. Entonces, esa fue una reforma, pero la otra fue darnos cuenta y sobre ella estamos trabajando y todos ustedes, por favor, con esta nuevamente deben de cooperar porque fue darnos cuenta de que hacía falta hacer inmunología social,
nos lo mostró Clive en Sudáfrica, y se trataba de no solo de educar, de acercar la ciencia a la sociedad, de hacerla relevante para la sociedad, y de la equidad, y de que la equidad no solo estuviera en nuestra esfera, no solo paridad en nuestra esfera, equidad en el derecho a los beneficios de la ciencia, porque eso nos mostró la pandemia, que mientras había 5, ¿no?, dosis para cada estadounidense, había solo 3% después de la tercera ola en África. Y entonces uno también tiene corresponsabilidades cuando se está educando y cuando está educando. Y eso fue también de verdad, pues toda una revolución en el espíritu del Comité de Educación. ¿Cómo vamos a hacer? Y estos planteamientos están abiertos para ser contribuidos por ustedes. ¿Cómo vamos a hacer para ser relevantes para la sociedad, pero para asegurar el acceso a los beneficios de la ciencia a quienes están esperando esos beneficios, y además por derechos humanos los tienen? Y entonces, bueno, debe de haber planteamientos en donde la UIS tenga ya impacto en la política pública. Eso no ha ocurrido y es necesario. Entonces, hacia allá vamos. Sí va evolucionando también la educación en inmunología mundial. No se va a quedar solo en dar clases y en preparar a los individuos, sino en contribuir a que la humanidad sea mejor por esa educación. Y ya, ahí termino. Muchísimas gracias por todo, Polo. Muchas gracias. 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 Eva, doctora Salinas. Sí, gracias, Ivonne. Muchas gracias, Leopoldo. La verdad, muchísima información, para mí novedosa en parte. Te agradezco mucho el haberla preparado, que consume mucho tiempo, y en la exposición. Mi pregunta es en relación a cómo se eligen o cómo se proponen los consejeros cuando hay un cambio. Las propuestas vienen de las sociedades, de las federaciones, del propio interesado que quiere integrarse, o cómo se realiza. Bueno, para el consejo son 16 consejeros y están representadas las federaciones. Entonces las propuestas son por federación. O sea, si alguien quiere formar parte del consejo, tiene que ser propuesto por la federación. Y la propuesta inicial hace la sociedad, en este caso la Sociedad Mexicana de Inmunología, tendría que decir, bueno, hay varios interesados en formar parte en el siguiente Congreso Latinoamericano, que es en Buenos Aires. Ahí se proponen, pues se hacen las propuestas de quién podría ser electo para reemplazar a los que salimos el siguiente año. Queda cuando menos mi plaza vacante, no me acuerdo. Marcela acaba de entrar y Sergio Costa me parece que también acaba de entrar. Entonces, cuando menos habría una plaza para buscar. Eso para el consejo. Insisto, el consejo son 16 sillas disponibles, y de esas solamente 3 le corresponden a Latinoamérica. Para los comités, ahí es libre. Al contrario, quisiéramos que hubiera más manos levantadas para decir yo participo en los comités. Hay 11 comités, tenemos representación solamente en 3 de ellos, y afortunadamente la doctora Licón aceptó participar en uno más, pero cualquiera que quiera participar, pues levanta la mano, y los que estamos ahí, o la presidenta, alguna de las presidentas o la vicepresidenta, lo proponen a la UIS, y ya está, no se necesita más. Y quizás es la primera forma que tiene uno de entrar a participar y a conocer la sociedad. De hecho, yo cuando decidí participar en ALAI en el 2012, no sabía ni en qué me metía, pero lo primero en lo que me metí fue precisamente en participar en el Comité de Educación.
ahí decidí participar y fue una muy buena experiencia para mí. Bueno, ahí conocí a gente extraordinaria como Michel Letard, a Dieter, que han sido miembros muy activos en el Comité de Educación y desde el principio me involucraron y realmente ha sido una muy buena experiencia. Gracias. Bueno, pues voy a tomar también yo también justo quería preguntar de cuáles serán un poco los lineamientos para que los interesados en participar en los diferentes comités o en las diferentes instancias de la UIS pudieran hacerlo, ¿no? Si era necesario ser propuesto o si puede ser de motu propio, cómo es que funciona, ¿no? Pero Sí, bueno, como es trabajo, o sea, más bien debe ser de motu propio, como es trabajo, y además es trabajo no remunerado, entonces uno dice quiero participar, uno levanta la mano y en ok, y general, ya, pues, ok, muy bien. Y sí, la otra cosa que quería yo también justo, pero ya lo hiciste también hace unos minutos, era hacer hincapié, ¿no? Porque creo que eso es algo que como miembros de las MI no sabemos, no identificamos para nada, para qué sirven nuestras cuotas. Obviamente todo el mundo tenemos la idea de que sirven directamente para las MI, para el Congreso, etcétera, etcétera, pero pocas veces entendemos que también las MI participa aporta fondos a la Unión Internacional de las Sociedades de Inmunología, ¿no? Y eso es muy importante porque también te hace ver que al final de cuentas das dinero, pero también la IUIS te regresa dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el curso que hubo ahora en Oaxaca y que organizamos junto con Rosana y con José Carlos Crispín, pues recibimos obviamente dinero de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, también recibimos dinero de ALASI. Y entonces yo, por ejemplo, sí me comprometí a que en ese curso el 30% de los estudiantes fueran latinoamericanos, ¿no? Lo cual claro, cumplimos realmente. claro. Entonces, creo que eso sí fue muy importante, saber que el dinero que das también lo recibes de regreso y con creces, ¿no? Además. Eso es muy importante y qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, la Sociedad Mexicana de Inmunología recibe más dinero en diferentes aspectos que el que aporta. Y El que recibimos aporta. dinero, por ejemplo, para la organización del Congreso Latinoamericano de Inmunología. La aportación de UIS fue muy importante para poder hacer el Congreso en Cancún. Recibimos dinero para los dos cursos que me tocó organizar o que me tocó coorganizar con Rosana de inmunoinformática, para otorgar becas, etcétera, etcétera. O sea, sí recibimos más dinero del que damos, entonces, por favor, paguen sus cuotas. Exacto. Y bueno, y finalmente solamente quería mencionar que hace unas semanas se lanzó la convocatoria a través de los antiguos presidentes, expresidentes de la Sociedad Mexicana de Inmunología para que contactaran a jóvenes inmunólogos para enviar candidatos para que fueran speakers en el Congreso de Buenos Aires. Y bueno, tuvimos a ocho jóvenes que dijeron que ellos estaban interesados en participar. Y bueno, la buena noticia es que todos ellos van a ser speakers Magnífico. en los diferentes simposios que va a haber en Buenos Aires, ¿no? Entonces, pues enhorabuena para ellos y pues para todos los demás que que no somos speakers, pues anímense de todos modos, vayan y lancen pongan un póster, etcétera, y nos vemos en Buenos Aires. Y sí es importante, pues, conocer a nuestros colegas latinoamericanos, además, creo que eso es muy importante. Claro. Y el, No todos los argentinos son como los no, que conocemos. Hay gente muy amable, hay gente exacto. extraordinariamente bella. Y además, Buenos Aires es muy bonito. Y Entonces, además siempre les digo a nuestros colegas de Alasi que nuestro problema en México es que somos latinoamericanos, pero también somos norteamericanos. claro, claro. Entonces, eso nos genera una dualidad. Bueno, Gloria. Hola, no, yo quería preguntarle a Polo, bueno, a los que habéis estado en comités, que uno siempre le gustaría participar en cosas y el problema es cuando piensas que no tienes suficiente tiempo en tu vida para hacerlo todo lo que querrías hacer. Entonces, a mí como tema, viendo que hay lugar en la parte de inmunoterapia, que es lo en lo que estoy metida ahora, sí me gustaría participar, pero ¿cuánto tiempo, cuánto
inversiones, o sea que no me hago mucho la idea de lo que es, porque estoy demasiado liada con lo que tengo ahora y no quiero comprometerme a cosas que no puedo cumplir. Este es mi gran problema. Claro, mira, generalmente los comités sesionan poco entre congresos y la sesión más importante se da en los congresos. Yo te diría una reunión al año, quizá, y a veces muchas de esas reuniones son virtuales, pero yo creo que conviene que participes, sobre todo porque conoces a la gente que está metida en el campo y estableces redes de cooperación. O sea, quizás eso es lo más valioso que uno se lleva, que conoce gente y además conoce a una gente muy valiosa. Entonces, pues, Gloria, anímate y creo que sería tu Sí, participación, es que de hecho sería ahora, si quieres que te diga la verdad, es la primera vez que me estoy metiendo en terapias celulares como tal, o sea, me voy al Internacional de Terapia Celular porque es lo que a mí necesito meterme ahora claro. y no he podido ir a otros de inmuno que también quería ir porque no puedo ir a todos, es la realidad, ojalá pudiera haber ido a Chicago también, pero es como que tienes que balancear, ¿no? Pero hacia donde te lleva la carrera, tu carrera es como hacia donde te tienes que mover un poco, ¿no? Y pienso que si en algo pudiera participar sería más en esta parte, porque mi propio trabajo me lleva hacia allá, por eso lo Claro. pensaba. Y sí pensaba ir tengo un par de estudiantes que quieren ir también a la LACI y estaba también pensando de ir, pero no sé si voy a poder. Entonces, pues estoy haciendo como tanteando la situación un poquito, ¿no? Sí, pero te digo, generalmente los comités funcionan, o sea, sesionan, no funcionan, sesionan durante el Congreso Internacional. O sea, sesionarían en Viena el año próximo. Ok, ok. Pero muchas de las reuniones se realizan de forma virtual. Entonces, yo te sugiero que pongas tu propuesta, que la SMI te proponga. Yo con gusto hago la propuesta para el comité y vemos, ¿no? Y tú misma ves qué tanto te interesa participar. Yo creo que una vez que estés adentro, vas a querer estar adentro. No sé, bueno, me van a matar todos mis estudiantes, pero bueno. No es mucho tiempo, de verdad. O sea, no es, vamos, te consume más otras actividades. Por Yo, ejemplo, yo, en el caso no, del comité de publicaciones, tenemos una reunión cada 3 meses. Entonces, una hora y media. Ok, ok. yo, Dime, yo como Polo, Gloria, también te súper entusiasmaría para que lo hagas, especialmente porque no es el comité de educación, porque todo lo que Polo ha dicho no se aplica al comité de educación, el trabajo es exhaustivo Sí, bueno, desde crear todos los cursos. La verdad es que el comité de educación se reúne, cada vez que hay cursos, se reúnen desde 6 meses antes, empieza la planeación y empieza un trabajo que nunca termina, pero no es el caso de los otros. Los otros tienen un trabajo mucho más ejecutivo y creo que te cambia la vida, te cambia la perspectiva simplemente por enfrentarte a planteamientos globales, ¿no? Y a agendas como comunes que por lo menos en mi caso jamás había imaginado. O sea, el panorama se abre tremendamente y conoces mucha gente. Yo creo que es muy importante que participes. ok. Sí, Voy a preparar mi propuesta, no sé qué restringida, tendría que hacer, por eso. si estás restringida de tiempo a educación, no, digo, es la razón No, de no, que yo no, lo yo dejara, porque no hay no, forma. cuando vi el comité por el tema que realmente me estoy metiendo, Sí, pensé que este sería el que me tengo que meter, porque estoy realmente metida un poquito ahora en el comité de moléculas nuevas, o sea, tengo que empezar a meterme aquí porque si no, no sacaré lo que tenemos que sacar en México, que creo que ya somos muchos, ¿no? Los que están entrando a esta línea. Creo que sería bueno tener, yo vi que Crispina estaba en otro comité que también estaba en inmunoterapias, ¿no? Pero que hubiera representación en diferentes áreas que nos pueden interesar como México. Por eso, exactamente. padrísimo, pero bueno, padrísimo. después os pido más consejos después. Muy bien, sale. Gracias. Pues ¿alguien más tiene otra pregunta? O comentario o queja. Un También se va. comentario, etcétera. O sea, sí hubo muchos comentarios y creo que, bueno, fue muy enriquecedor para muchos, ¿no? O sea,
desde algunos descubrir todo el universo y otros pues justamente entusiasmarse. Oigan, dice Paula Licona, que ya la aceptaron y que ya tuvo su primer reunión Perfecto. antier. Muy bien, perfecto. Ya Muy tenemos bien. cuatro comités cubiertos. Esperemos que haya más. Pues felicidades. Mm. Eva, tienes otra pregunta, creo. Sí, bueno, no es pregunta, es más bien comentario. Me llamó la atención lo que comentaba Leopoldo de el premio que otorga la UAS en relación a las actividades que se programan en las diferentes sociedades por el Día Internacional de la Inmunología. Y vi que en el chat muchos compañeros pusieron o colegas pusieron ahí Sí, que también. en sus estados o en sus universidades habían realizado X actividades. Yo creo que todos, cada quien en la medida de lo posible, con sus alumnos, con sus compañeros investigadores, en sus universidades o centros de investigación, hacemos algo, pero muchas veces no retroalimentamos a la SMI de esas Exactamente. actividades. Entonces, somos poquitos aquí, pero creo que es importante empezar a concienciarnos de que la comunicación debe ser bidireccional, o sea, la SMI realmente somos todos. Entonces, cada quien que hace algo lo está haciendo de alguna manera en representación como miembro del SMI, inmunólogo que es, y si comparte esa información, pues podemos nosotros transmitirlo de alguna manera pues, a las federaciones de inmunología, a la UAS, y que estar presentes de alguna manera, no por el hecho del premio en sí, sino que se vea las actividades que se realizan por parte de la SMI. Entonces hay que buscar canales, que es algo que yo creo que Ivonne está apostando mucho, ¿no? Y pues nosotros también apoyando de que exista esa comunicación bidireccional, porque realmente 4 personas pueden hacer poco si no se retroalimenta con el resto de los miembros que forman la SMI. La SMI en sí no es nada, o sea, somos los que la conformamos, somos los miembros realmente. Claro. Entonces, bueno, pues ojalá y se dé esa comunicación para poder transmitir todo lo que se hace al exterior. Justo iba yo a decir lo mismo. Sí, perdón, lo que podemos hacer, yo no organicé el evento, lo organizó Nora Fierro, pero hubo todo el departamento, fue todo el departamento, pero sí no sabía que tanto habían hablado directamente con ustedes, directamente, ¿no? Pero le voy a decir que hagan como un reportecito de lo que pasó, porque quedó en la red y seguramente va a salir en la Gaceta Biomédicas y todo. O sea, que haya una comunicación de regreso. Le voy a decir a Nora. Yo lo anuncié porque me pasaron el flyer, Sí, lo sí, anuncié. pero por eso, pero no sé si ustedes necesitan después tener como Pues una nos evidencia, encantaría, ¿no? nos Sí. encantaría tener un poquito más que el flyer, ¿no? No, por eso, que hubo todo un día entero. Y yo creo que sí se puede hacer como un resumen o algo. Le voy a pasar el mensaje a Nora. Por ahí hay una mano levantada. De nuevo yo, rápidamente, ¿sabe usted cuándo abren y cuándo cierran las fechas para el latinoamericano y para el de Viena? Como para tenerlas presentes. No, la verdad no las No, consulté, creo que pero todavía no abren, creo sí, que el de latinoamericano creo que en junio dijeron. sí, me parece que sí. Y el de Viena pues está todavía bastante más lejos. Será seguramente septiembre, octubre, cuando abran Por el lo evento. menos, sí, exacto. Gracias. Muy bien, pues yo creo que ya no hay más, ¿verdad?